ideas, que nadie se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de Foro Abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio 6, Horizonte FM, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Buenos días, amigos oyentes. Una vez más estamos en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA para compartir con ustedes nuestras informaciones, nuestras reflexiones, siempre con la actitud de que esas reflexiones nos sirvan para enfrentar la dureza de la vida. El desafío, la vida es un desafío constante. Y yo siempre digo, ¿y si no fuera así? ¿Sería aburrido esto? Si la vida no fuera un desafío constante, nos moriríamos. Ahí tenemos que estar convencidos de que la vida es lucha. Eso me recuerda al padre Arango, que decía siempre, la vida es lucha, la vida, y es verdad, porque lo demás sería insoportable. Señores, hoy nosotros tenemos, claro, mañana son las elecciones, no se deben hablar de esos temas ya, pero es un momento muy importante porque los pueblos tienen situaciones que duran horas, donde todo depende de él, del pueblo. Y ese es un día que está marcado por elecciones. Mañana es ese día, una parte. Entonces creo que vale la pena reflexionar sobre algunos elementos que han estado en el medio debatiéndose en estas semanas, en estos meses. Porque es una situación curiosa. Nunca como antes, ni siquiera en los sueños más desbocados, el ser humano se pensó estar en una sociedad como la de ahora. Usted estornuda acá y se oye al lado. Vivimos épocas, recuerden que a veces lo que pasaba en un pueblo que quedaba cercano, usted se enteraba a los 2 o 3 meses. A los 2 o 3, yo recuerdo, bueno, por ahí hay un libro de imágenes del ayer, el escándalo que se hizo cuando el primer carro desde Santiago hasta la capital llegó en qué sé yo cuántos días. Entonces, estamos ahora en un mundo impensable, donde todo se sabe al instante. Entonces, uno ver que se insiste en imágenes deformadas en estos tiempos, uno dice, oh. Entonces vamos a tratar nosotros de hacer un poco de luz sobre una de esas figuras y lo que eso significa para el país nuestro. Duarte, Juan Pablo Duarte y 10. Se le ha podido acusar de cualquier cosa menos de corrupción. Yo tuve una oportunidad única con el profesor Casado Soler de ver cómo la familia Nanita Espaillat entregaba al Instituto Duartiano la carta en la que Duarte, delegaba en su hermana para que lo vendiera todo por la causa. Es una cartica de esa de un cuaderno, de una hoja, escrita a mano. O sea, son cosas impresionantes. Ese señor dio todas las muestras de lo que es realmente entregarse a un ideal. Y casi siempre que uno piensa en ese tipo de personas, lo visualiza a través de estas imágenes de ahora, que te lo ponen así todo. Usted se imagina de que a Gregorio Luperón con ese traje, ahí de que, ¿no? hasta con pintalabios. No, ese señor debía estar con una camisa amarrada por acá, quizá con una soga en vez de correa, con una alpargata, así era que debía estar, y con un machete medio boto, y te lo ponen con un espadín así. Son imágenes distorsionadas. Es igual con el maestro. Con el maestro, ¿qué era? ¿Hijo de quién? Hijo de un señor que lo que hacía era más o menos muebles, o sea, la naturaleza de estas personas que nos llegan está totalmente opuesta a las imágenes que nos hacen ver ahora, pero con intereses.
Dicho esto, y me excusan ¿verdad? La perorata, quiero darle la bienvenida, agradecerle que haya venido. Es una persona que me inspira confianza total, porque hasta donde yo sé, siempre dice las cosas como las cree, dice la verdad. Entonces, por eso, con más fervor lo invité, para que habláramos a partir de su libro de Duarte. Él tiene un libro que se llama Los espejos de Duarte. Los espejos de Duarte. La diferente forma en cómo se ve a Duarte. Insiste en esa imagen de Rodríguez Urdaneta, que no es del Duarte, por lo mismo. Totalmente. Se olvidan de que eran muchachos que vivían ahí frente a la iglesia, que vivían, no, uno de ellos, de ahí lo de Machepa, los hijos de Machepa, porque eran muchachos, en una casa de dos, así de agua, de zinc, ¿verdad? Y de madera, que lo más que tenían eran 4 habitaciones, que era lo que tenían siempre esas casas. Entonces, todas esas deformaciones, de alguna forma nos llegan a través del libro Los espejos de Duarte, que escribió el sacerdote jesuita Pablo Mella, a quien doy la bienvenida, y ahora, como sacerdote que es, le doy la palabra y yo me callo. Solamente hablaré si hace falta. Muchas gracias, José Enrique, por esta invitación y también por compartir una vez más aquí con la familia de UDECA. Yo también soy familia UDECA, ¿no? Durante por lo menos siempre, pero más intensamente durante 2 años cuando dirigí en Radio Santa María el programa Juventud para Adelante. Óyeme, que ahí él ponía todas estas canciones tónicas. Ahí era que yo le decía, pues ven acá, ¿y quién es esa persona? Y bueno, entonces, pues nada, una felicidad poder participar en un espacio comunicativo que quiere ser, por un lado, alternativo, no repetir lo que se dice en todos los sitios igual. Estamos en eso, Pablo. Y segundo, un espacio comprometido con la educación, es decir, con la idea de que siempre tenemos que estar formándonos, creciendo en la comprensión de las problemáticas que nos rodean. Una persona que se conforma con lo que ya sabe y lo repite una y otra vez es una persona que se autocondena, ¿no? a no crecer, Digamos que en parte eso fue lo que me inspiró a mí a escribir mi libro Los espejos de Duarte. El problema mío, y es una cosa que yo sé que como que a veces no consigo comunicar bien la metodología de mi libro, lo voy a intentar hacer una vez más aquí contigo, y porque el giro que yo le doy al estudio nunca deja satisfecho a las personas que me escuchan. De todas maneras, esa insatisfacción que deja mi estudio es en parte lo que yo busco. Lo que tú buscas, claro. Es decir, pero es tú no escribes para complacer. Sí, pero la insatisfacción en el sentido de que quisieran un más que yo nunca doy. Por la manera en que está escrito el libro. O sea que, digamos, yo salgo huyendo de manera consciente, sin querer compararme de ninguna manera, sino solamente hacer una pálida comparación. Si se acuerdan en la oración de despedida de Jesús de Nazaret, con sus discípulos en el Evangelio de San Juan, hay una frase muy importante que es: les conviene que yo me vaya. No sé si se acuerdan, eso lo leemos en la Pasión según San Juan. Les conviene que yo me vaya. Y claro, los discípulos que van a reaccionar, ¿cómo que tú te vas? O sea, ahora que esto comienza, claro, no te vayas. Y también sabemos nosotros, como por nuestra pertenencia a la Iglesia de Cristo, que la frase les conviene que yo me vaya es ¿para qué? No sé cómo lo entenderá Tony, que está del otro lado. Les conviene que yo me vaya es para que usted se haga responsable. Claro. Les conviene que yo me vaya. Ahora, cuando uno recibe esa noticia, uno dice, pero maestro, no nos dejes así, nos abandonas, y viene la lloradera. ¿Por qué? Porque uno crea. Entonces ahora me voy a otro nivel de interpretación, que no es tan bíblica, es más moderna, lo que se le llama una relación infantil con una figura. Exactamente. Uno toma, si quieren, jugando también con la psicología, no con el lenguaje de la Biblia. Queremos a Jesús papá,
Claro. y no a Jesús hermano. No, y que le haga el trabajo. Exactamente, mientras que el Padre que está en los cielos no es el Hijo que era hermano de camino. Entonces Jesús aparece como hermano, como amigo, como dice él inclusive en la figura del Evangelio de San Juan, y ya ustedes vieron para dónde yo voy. Es decir, porque esa frase que nos dolerá, porque está el cariño por el medio, ¿no? Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que usted se haga responsable. Y ustedes dirán que están aquí en cabina, pero también los que nos acompañan a través de la radio. Y no era de Duarte que íbamos a hablar. Yo no sé si ustedes ven para dónde yo voy ya, ¿no? Nosotros nos enseñan una figura de Duarte, y esa figura, no la persona de carne y hueso, y ahí es que muchas personas no acaban de, como diría yo, no consigo yo transmitir la metodología de mi libro. A usted le conviene que se le vaya de la cabeza la figura que le han pintado de Duarte. El padre de la patria. El padre. Padre, ven, sí. Resuélvenos. No. Exactamente. O, por ejemplo, pintarlo con un grado de perfección tan alto que la sensación es que nadie puede alcanzar el mismo nivel. Entonces, el Cristo de la libertad. Por ejemplo, ese es en el lenguaje mío, es un espejo de Duarte. Claro. Y bueno, ¿qué yo hago en mi libro? Yo lo que hago en mi libro es rastrear como una investigación, cómo se fue creando la figura del Duarte que nosotros conocemos. Voy a poner otro ejemplo que acaba de salir de tus mismas palabras, José Enrique. El ejemplo que yo pongo para poder explicar el objetivo de mi libro es precisamente el cuadro de Duarte que nosotros conocemos, que ha sido oficialmente decretado como el cuadro que deben estar en los lugares públicos por la intervención del Instituto Duartiano. Y resulta ser que ese señor que nosotros conocemos como Duarte se parece más al pintor que lo hizo, que fue Rodrigo Urdaneta, que a la única vestigio que tenemos de la figura de Duarte, que es un daguerrotipo tomado por Próspero Abril en Caracas en 1873. Entonces, yo, por ejemplo, en mi libro pongo como ejemplo, pero es como una anécdota, pero son ejemplos para mostrar una preocupación. Es, por ejemplo, el hecho de que Duarte tenía la nariz un poco torcida, ¿no? Y eso se ve en la foto. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de los pedazos, es otra cosa que yo explico. El dominicano promedio lo que tiene en la cabeza, y yo me incluyo antes de haber hecho mi estudio, lo que tenemos son pedazos de la vida de Duarte. Una idea aquí, una idea aquí, una idea aquí. Matizada por quienes también han entonces, esas ideas. Esos pedazos son, yo no le llamo matices, yo le llamo rellenos. Son rellenadas un pedazo con el otro. Así como, si ustedes quieren, podemos poner la comparación de un muro que se construye. Usted tiene bloques, y los bloques, si no los unen, no se forma la pared. Bueno, la pared es la imagen. Y esos rellenos resulta ser son más grandes que los bloques. Cuando una pared bien hecha, ¿no? Es al revés. Los bloques son más grandes que el cementico que tú le pones para que se junten, ¿no? Para que se peguen. Bueno, yo lo que muestro, y lo he hecho ejercicio con estudiantes en el aula, yo le doy un texto cualquiera del periódico, le digo, mira, aquí está, porque es una metodología que yo desarrollé también, y le digo, agarren dos colores. Las frases que se refieran a datos objetivos, ustedes las ponen en el color tal. Y las frases que se refieren a comentarios que unen a esas frases, ustedes las ponen en el color más cual, o sea, en dos colores distintos. Y normalmente cuando usted acaba de hacer ese ejercicio de colores, usted va a ver que los pedazos que unen, que no se refieren a datos en el mundo, sino a apreciaciones del que escribe el artículo, es mucho más amplio que los datos que te dan. Porque en mi libro yo, en el capítulo 3, muestro que los datos que tenemos de Duarte son relativamente pocos e inconexos.
no son, ¿cómo diría yo? No son escasos, pero son, es decir, no son como que hay una referencia aquí y otra allí, no. Hay bastante material para trabajar, como le digo, yo lo explico en mi capítulo 3, pero cuando uno lo pasa en limpio, yo le recomiendo, si alguien tiene internet de los que nos están escuchando, para mí los datos más objetivos sobre Duarte están contenidos en el primer artículo que se nos da una visión de conjunto de la vida de Duarte, que es del 25 de febrero de 1884, es decir, 8 años después de que Duarte falleciera, escrito por José Gabriel García, el padre de la historiografía dominicana. Ese artículo, que está disponible en internet, se puede rastrear, está en el boletín del Archivo General de la Nación. Ese artículo tiene 3 páginas y ahí está, si usted lo lee se va a dar cuenta que ahí está todo lo que se ha repetido. Y que la vida de Duarte que conocemos con datos objetivos cabe en 3 páginas. ¿Ok? Cuando yo hice el ejercicio al comenzar mi libro, yo que soy profesor académico, etcétera. Valga la aclaración. Sí, quiero decir, pero no es por privar, por compararme, sino por decir que si por ejemplo tú me das un bate ahora mismo de batear y me pones un pitcher de lo más malo a picharme, yo no le veo la bola. O sea, mis hermanos que son más peloteros que yo, acuérdense que los pitchers tiran de 80 millas para arriba, ¿no? Ajá. Y los buenos tiran a más de 90. Para que lo sepan. Pues sepan ustedes, amigos oyentes, que si nosotros nos paramos en el home y nos pichan a 40, nosotros no la vemos. Un swing, lo que hace. O sea, abanica. Y que yo diga que yo no, ¿cómo se llama? Que en este momento, y más la edad que ya tengo, yo no puedo agarrar un bate y batear. Yo no estoy diciendo que yo soy un ser humano inferior. Claro que no. Sino que no bateo. Punto. O sea, o que bateo, que me tienen que tirar, como decíamos antes, una huevita. O sea, ok. Entonces, vuelvo a mi ejemplo. Cuando yo digo yo soy un académico, es que yo me paso el día estudiando y preparando clases. O sea, entonces, nada más, tú sabes yo bateo un chimaduro, vamos a decir así. Es importante que tú lo digas. Yo siempre, cuando estoy con la mayoría de mis invitados, es gente que tiene un manejo del tema que tenemos. Yo no creo, ¿verdad, Tony? Aquí todo el que viene, yo siempre lo digo, porque si alguien te escucha a ti hablando de esa manera de la historia, ¿y quién es ese señor? Un académico que tiene cualquier formación, que tiene cualquier cantidad de investigación para poder hablar con propiedad y saber lo que está diciendo. Después volver, al final del programa vamos a volver sobre lo de académico, porque entonces parte de mi libro es precisamente, yo lo digo que es un libro académico, pero vamos a volver sobre eso al final, que es otro tema que dejamos abierto para otro encuentro, pero sobre académico. Pero para que sepan es que cuando digo eso es que por mi función tengo más información de ese tipo, de otro no, pero de ese tipo. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar aguacate, le pregunto a la doña que está al lado de mí, doña, tóqueme el aguacate, a ver si está bien. Porque la doña sabe más de aguacate que yo. Claro. Es tan sencillo como eso, o sea, sabe más. Entonces, eso no significa que esa doña es mejor que yo, sino que sabe más de aguacate. Claro. Punto. Entonces, yo me dedico a la docencia, tengo muchos años trabajando temas de estos temas. Y bueno, me dediqué muy a fondo a estudiar la figura de Duarte. Y cuando comencé mi libro, antes de meterme a estudiar, yo hice un ejercicio muy sencillo. Yo agarré una hoja en blanco y dije, déjame ver, para después yo comparar al final, déjame ver lo que yo sé de Duarte. Sin buscar ningún libro, ¿eh? Es decir, lo que me venía a la cabeza. Señores, yo agarré esa hoja en blanco y rellené la hoja en blanco. Y yo pues tenía 6 líneas. Y escúchenme que se lo digan, si yo lo agarro a ustedes dos que están aquí en cabina y le doy la hoja, no van a rellenar más de una página. Claro. ¿Está claro? Claro. No van a rellenar. No comentarios, no. Por ejemplo, sí, o sea, es otra cosa que las personas creen que uno está ofendiendo. No es ofendiendo, es pensando que es mi función como filósofo y formador de futuros sacerdotes.
la Iglesia Católica ha decidido, por la influencia de Santo Tomás de Aquino, que hay una relación entre fe y razón. Entonces, si usamos la razón es para aumentar nuestra fe. Y esa es ¿y la fe qué es? La fe es una virtud teologal que tiene que ver con la esperanza y la caridad. Entonces, volviendo al ejemplo con el que comencé, ¿no? De les conviene que yo me vaya, una figura que invade tu discernimiento, que no te hace pensar, que te dice todo lo que tienes que hacer, te roba la esperanza y te roba la caridad. Porque, como tú dices, te hace irresponsable. ¿Okay? Entonces, el engrandecimiento romántico, que es lo propio de la literatura del siglo XIX, que es cuando se crean en todos los estados-nación, no solamente en República Dominicana, las figuras de los padres de la patria, lo que se hace es crear una figura endiosada. Y precisamente, fíjate que lo primero que te vino a la cabeza, José Enrique, es un libro que tiene su intencionalidad política, que es lo que a mí es el Cristo de la Libertad, de Joaquín Balaguer. Ese es el primero que te viene a la mente. Bueno, yo lo que hago es rastrear estas figuras y mostrar por qué el autor X dice eso de Duarte. Yo puedo poner los ejemplos, pero digo... ¿Quién dice qué a quién? Entonces, ya ese es otro tema. Para saber por qué lo dice, es fundamental saber a quién se lo dice y cuándo se lo dice. Son las preguntas clásicas de la retórica del fundador de la retórica occidental, que se llama Quintiliano, que tú estudiaste como comunicador que eres, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo dice? ¿Cómo se lo dice? ¿Y por qué se lo dice? Claro. Entonces, mi libro va por ahí. Eso en lingüística más reciente, y lingüística es la ciencia que estudia, ¿no?, el lenguaje, en la lingüística del siglo XX que se ha desarrollado, mi libro es un libro de análisis, se llama pragmático lingüístico. Es decir, que usted anda queriendo, ¿cómo se llama?, encontrar, buscar, cuando usted me dice eso. ¿Qué efecto usted está queriendo lograr? Normalmente, entonces, como les digo, yo no discuto, si la discusión fuera sobre la cabina de radio en la que estamos, por ejemplo, y decimos, señores, amigas, amigos oyentes, en este momento en la cabina, que usted no la está viendo porque es radio, ¿verdad? Hay 5 micrófonos, ¿no? 5 micrófonos. Yo no discuto si José Enrique Trinidad me dice a mí, aquí hay 5 micrófonos. Eso yo no lo discuto porque es verdad. Hay 5 micrófonos. Ahora bien, resulta ser que antes de salir al aire, José Enrique Trinidad y un servidor tuvimos la discusión. Pablo Mella. Pablo Mella. Para los que sintonizaron tarde. Tuvimos una discusión sobre cuál cabina era mejor, si esta o la de mi casa. Y vamos a suponer que la cabina de transmisión, esta es colectiva, una propiedad colectiva, pero fuera del empresario radial José Enrique Trinidad. Y yo soy como medio competencia de él, ¿no? Y entonces tenemos una discusión sobre cuál cabina es mejor y cuál es peor. Y en la discusión que tuvimos anteriormente, yo le había dicho a José Enrique que en mi cabina había 3 micrófonos. De repente pasamos a la nueva discusión y en mitad de la discusión acalorada viene José Enrique Trinidad y me dice, porque aquí hay 5 micrófonos. ¿Está claro el ejemplo? Es decir, ¿qué está José Enrique Trinidad haciendo al decirme, qué hace al decirme 5 micrófonos? Me está diciendo que mi cabina es mejor que la tuya. Claro. Pero lo que él me dijo materialmente es, aquí hay 5 micrófonos. Por lo tanto, cuando él me da el dato, aquí hay 5 micrófonos, él me está refiriendo a un terreno que se puede, que vamos a decir empírico, que se puede más o menos probar, pero su intención es decirme, mi cabina es mejor que la tuya. Ok, claro. Sigo con el ejemplo. Ok, efectivamente, aquí hay 5 micrófonos. Efectivamente, para José Enrique Trinidad, 5 micrófonos es muy importante porque la cantidad de micrófonos hace que haya más interacción en la cabina. En fin, tiene todo un argumento. Pero ¿qué pasa? Que José Enrique Trinidad no dice, que un micrófono no funciona. B, que 3 de los micrófonos son carabelitas y que casi ni se oyen y que nada más uno vale la pena. Claro. ¿Está claro? ¿Qué hizo José Enrique Trinidad? Trajo a la argumentación algo que es totalmente verdad,
que es que aquí hay 5 micrófonos. Eso está fuera de discusión. Pero dejó fuera de la discusión los elementos del contexto que no favorecían lo que él andaba buscando, que era, en buen dominicano, a mí una palabra de los muchachos, claro, que era querosiana. Es decir, era hacerme a mí ver que yo no podía mostrar mi cabina de radio como mejor la de él. Ok. Entonces, está claro. Entonces, ¿cuál es la confusión que yo veo en los textos duartianos? Y en los textos de la mayoría de los discursos. Perdón, y en el manejo de la imagen. Es que estoy hablando del manejo de la imagen. Yo lo que estoy diciendo es que los textos, o sea, la idea general es la siguiente, que todos los textos que nos dicen que este es el verdadero Duarte, no es el verdadero Duarte, sino una imagen de Duarte. Por eso que el libro se llama Los espejos de Duarte. Y como vuelvo y repito, yo lo voy rastreando a través del tiempo. Miren, lo voy a poner un ejemplo dentro de un minutico que no le va a gustar. Y yo no lo puse en el libro, pero lo voy a decir aquí en el aire. Normalmente a mí no me gusta poner muchos ejemplos concretos, porque en Dominicana, volvemos a lo académico, ya volveremos sobre el tema académico, lo que son investigaciones en búsqueda de la verdad se toman como ofensas personales. Y no es mi caso. Yo estoy metido en mi esquinita dando clases en el Bono con 20 seminaristas. Yo no salgo de ahí. O sea, yo no estoy buscando ningún puesto en ningún lado. Que esa es la diferencia. Bueno, a mí lo que me preocupa es que, y aquí vamos al objetivo mío, pragmático, que no es semántico. Técnicamente, lo que yo hago al decir, por ejemplo, ahora mismo yo estoy algo así como dando una clase por radio. Entonces yo estoy explicando pedagógicamente. Eso es lo que estoy haciendo. Y el contenido, en este caso, una entrevista sobre la figura, sobre la manera en que nos han contado Duarte. No sobre Duarte, y la intención sino sobre la manera que nos cuentan y por qué nos cuentan a Duarte. Okay, así y no de otra manera. Entonces, en ese, vamos a decir, ejercicio de poder explicar la intencionalidad, se distingue entre lo pragmático, que es la intención, lo que yo hago cuando hablo, en este caso enseño, y lo semántico, que es el contenido. Y vuelvo al ejemplo de los cinco micrófonos. Semánticamente, la frase "aquí hay 5 micrófonos" significa que en este espacio existe un instrumento que es para captar la voz y que está sobre la mesa y tal. Bueno, eso significa semánticamente. Existen, no están en otra parte. Es objetivo, tú lo estás viendo. Es objetivo, exactamente. Mientras que pragmáticamente, para entender la intencionalidad de lo que me están diciendo, yo tengo que tomar en cuenta el contexto y todo lo que está alrededor del problema para saber cuál es la intención. ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quieren cuando me dicen tal cosa? Porque lo que me están diciendo, aunque yo también pruebo que muchas de las cosas que nos dicen no es que no sean verdad, sino que no son tan concluyentes. Ese huevo quiere sal. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, porque es muy intenso todo lo que dice Pablo Mella, autor de este libro, y es por la cual yo lo traje acá. Porque ahora hay tantas intenciones que uno ve en el manejo de la figura de Duarte. Anti tal, anti no sé qué cuál. Exactamente, para allá que yo voy. Sí, ¿no? Y yo también para allá que yo voy. O sea, cuando tú ves que cogen a Duarte para tirar sobre encima indirectamente, porque Duarte era un hombre blanco, rubio, con los ojos azules, bueno. Pero olvidan que el gran amigo de Duarte era Sánchez, que era un negro. Creo que era nieto de un negro. Y el compadre era, que usted no lo conocen, Hipólito, un haitiano. Claro. El compadre de la logia masónica, claro, que nos lo pintan como cristiano y era masón. Claro. Y lo otro es, por ejemplo, ¿qué llevó a Roberto, no recuerdo el apellido de Roberto, a escribir ese libro, Duarte en los llanos del Apure? ¿Qué se fue a hacer Duarte allá, en Venezuela? Sabe. No se sabe. Entonces, ese libro, yo lo cito, ese libro son 200 páginas para decir, y fuimos a tal sitio y no encontramos nada. Y fuimos a tal sitio y no encontramos nada. Y fuimos a buscar papeles a tal otro lugar y tampoco encontramos nada. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Yo espero que sea útil. Para mí lo está haciendo y tal como yo lo pensaba. Porque hay que buscar la manera
de discernir en estos tiempos, donde hay cualquier cantidad de gente fabricando cualquier tipo de expresión de mentiras, con una intención, con una intención clara. Entonces hay que buscar la manera de apoyar lo que es el ejercicio del que hasta es difícil decirlo, discernimiento. El discernimiento. Poder usted ver, ¿no? Muy ignaciano. Separar los granos de la paja, en fin, vamos a dirigirlo con un lenguaje más popular para que llegue. Esa es la idea. Vamos a hacer una pausa. Tony, ¿tú tienes ahí a Convite? Yo creo que Pablo nos llevó a poner a Convite, ¿no? Claro que sí, ¿Tú me lo pusiste? sabía. ¿Y tú sabías que compré yo el disco que no aparecía por ningún lado y lo encontré en Villa Juana cuando yo andaba en bicicleta por arriba y por abajo, Ya. en los años 70. Ah, ¿tú te recuerdas que yo era de Convite, verdad? Que sí. Ah, ponme ahí esa... Dispense el atrevimiento. Pon ese tema, Tony, por favor. Voy cantando al Padre Eterno y a la Virgen de alta gracia. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Tengo callo en las rodillas, estoy cansado de arrodillarme. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Siempre fui mirando al cielo, yo muriéndome del hambre. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Yo creo que ya se cansaron, ya no quieren escucharme. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Tengo callo en las rodillas, estoy cansado de arrodillarme. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Y esta es la hora, ya es la hora de levantarme. Ololey, paloma mía, ololey, paloma blanca. Siempre fui mirando al cielo, yo muriéndome del hambre. Ololey, paloma mía, ololey, la hora santa. Esta es la hora, ya es la hora de levantarme. Ololey, paloma mía, ololey, la hora santa. Voy cantando al Padre Eterno y a la Virgen de alta gracia. Ololey, paloma mía. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas Sudeca, tratando de una de las formas de expresiones populares que se puede decir con respecto a Palomella. Primero, la suerte de que la haya aceptado. Yo cuando lo invité digo, ay, me va a decir que no. Y segundo, yo creo que hay que decir las verdades. Y para mí este libro es muy importante en estos tiempos. Es posible que haya personas que no escuchen, que no se escuchen y no entiendan en términos así del intelecto, pero les llega. Oye, ¿a dónde yo voy, Pablo? Puede que tú digas una expresión que académicamente la persona no la entienda, pero siente la forma en como tú lo dices. Y te lo estoy hablando porque siempre se ha sido mi actitud en la gente me dice, ay, que con respecto a mí, yo no privo en nada, ni cambio la voz, ni nada de eso. Ahora creo que hay un lenguaje del corazón. Y en tu libro está ese lenguaje del corazón, con palabras de domingo, como decíamos antes, ¿te recuerdas? Son palabritas domingueras, pero se entiende cuál es la intención. Señores, la figura de Juan Pablo Duarte
Un ser humano. Es un ser humano. Ha sido utilizada durante décadas por grupos políticos, económicos, no voy a decir religiosos porque ¿verdad? Ya sería demasiado, pero creo que Duarte ha sido objeto de cualquier tipo de manipulación para obtener intereses, para lograr posiciones de fuerza, para atacar a otros. Y en lo que menos pienso yo tiene la figura, cuando tú te pones a leer lo poco que hay escrito, es eso. Tú no sientes esa animadversión, tú no sientes esa actitud de venganza. No, era alguien que creía en un ideal de humanidad, de liberación, y lo dio todo. Y la mejor prueba fue lo que hizo con su familia. Bueno, vamos a poner él lo dio todo. Bueno, sí lo dio todo, pero decidió no regresar al país cuando le dijeron que volviera. Quiero decir, esas son las frases. Él lo dio todo en un momento de una coyuntura, pero en otro momento no lo dio. Claro. Esa es una de las cosas que yo muestro, que por ejemplo, se haga, yo le llamo a eso, junto con un autor francés que se llama Michel de Certeau, yo le llamo a eso punto final del texto historiográfico, así le llamo yo, el punto final. ¿Qué es el punto final? El punto final es, se agarra vuelvo al ejemplo, ¿no?, de la distinción entre hecho e intención, ¿no? Uh-huh. Sí, todo el mundo agarra esta frase que es objetivamente, es objetivamente cierta. La Declaración de Independencia de la República Dominicana se hizo el 27 de febrero de 1844. Uh-huh. Desde entonces, somos un pueblo libre. Uh-huh. Vamos despacio. ¿Está claro? Es decir, claro, yo no puedo un hecho convertirlo en una clave de interpretación mucho más amplia de lo que eso dio de sí. Y además hay una cosa en ese momento. Yo siempre digo, hay que ponerse en el momento de lo que sucedió. ¿Qué había en el... O sea, y después, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo tomó? Porque yo tengo documentaciones, por ejemplo, yo le pregunto a un dominicano promedio, como ustedes dos, que es la rebelión de Santa María de 1845, y ustedes no me van a saber decir qué es. Absolutamente. Claro, bueno, yo lo explico en mi libro. O sea, acuérdense que antes de este segmento yo digo que a mí me pueden traer un argumento que es, el argumento es semánticamente verdadero. Por ejemplo, fíjense que yo me acuerdo de decir, somos libres. No, yo estoy diciendo, la Declaración de Independencia de la República Dominicana como Estado independiente se dio. Tal. Eso es un hecho. Otra cosa es, ¿somos realmente libres? Bueno, entonces voy a traer a otro que yo creo que no soy yo y que creo que tiene un poquito más de autoridad que yo, que se llama Pedro Enrique Ureña. Y aquí... Me quito el sombrero ante ese señor. Y entonces dice, aquí no se puede hablar de independencia hasta 1875, cuando se dejó de hablar de la anexión. Ya. Frase de Pedro Enrique Ureña. Esa frase de Pedro Enrique Ureña es, ¿cómo diría yo? Es indiscutible, es decir, que no se puede discutir. No, esa frase se puede discutir. También. Y yo puedo traer argumentos a favor y en contra de esa frase. Pero lo que quiero decir es que para la familia Enrique Ureña, la independencia del 44 no implicó la independencia del país. O sea, no sé si me explico. O sea, claro. Sino que es un proceso que no se entiende. La independencia se logra es más o menos, o cierta afirmación, cuando después de la guerra restauradora. Entonces ahí se configura. Ahora bien, el Estado como control del territorio, igual vuelve la discusión, parece que fue una obra de los norteamericanos en los años 20 y después en la era de Trujillo ya lamentablemente con la matanza del 37. Pero no había control sobre el territorio. O sea, ¿cómo diría? Hay distintos niveles de la argumentación que entonces uno debe traer a colación, dependiendo primero un cierto compromiso con la verdad. Pues, mira, esto es más o menos lo que pasó. Pero una cosa es lo que pasó
y otra cosa es la interpretación que yo le doy a eso. Una pregunta que yo te quiero hacer, pero no Entonces, quiero- sí. te voy a interrumpir por el tiempo. A mí me gustaría que en la medida de lo posible, yo siento que ha habido una exageración con el uso de la imagen de Duarte en estos tiempos. En este momento, ¿cuál sería tu reflexión con respecto a esa manipulación, a ese uso de Duarte, sus expresiones? ¿Qué tú sientes que hay? Estamos en un Mira lo momento- que pasa, le voy a decir, y es el objetivo en parte de mi libro. La magnificación significa hacerlo grande, pero no solamente, no me refiero yo al asunto moral, que es una confusión que se hace. Magnificación es hacerlo grande, no. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo me quiero hacer una idea del cuerpo de alguien, en este caso el cuerpo tuyo, y agarro una cámara, porque quiero ver tu cuerpo, y acerco la cámara y llego y nada más te enfoco, qué sé yo, tu barba elegante que tienes. Y entonces agarro esa barba y digo, miren el cuerpo de José O sea, Enrique tú has Trinidad. hecho yo manejé eso, un close-up, Ajá. un Pero, extremo close-up. ¿dónde está el error? En vez de decir, aquí yo tengo un fragmento de la barba Ajá. de José Enrique Trinidad, yo digo que esa barba es el cuerpo entero de José Enrique Trinidad. ¿Está claro el problema? Entonces, ¿es esa la barba en el close-up? Bueno, la imagen, porque no es la barba, es la imagen. ¿Esa es la imagen de la barba de José Enrique Trinidad? Efectivamente. Ahora, ¿es ese el cuerpo Eso es otra cosa. de José Enrique Trinidad? La respuesta es no. Ok, volvamos a la pregunta. ¿Por qué? No, volvamos a la pregunta, a la que me hiciste. Porque no lo estoy oyendo la pregunta, estoy ilustrando. ¿Cuál es el problema de magnificar la figura de Duarte? Que yo pierdo el conocimiento de todo lo que rodeó. Y hay una simplificación de la historia. Y es esa simplificación de la historia lo que permite que los que manejen la figura utilicen esa figura para su proyecto sociopolítico. Exactamente. Ese es el problema. O sea que el problema no es que esa no es la barba de José Enrique Trinidad, es decir, no es falso que es un close-up. Lo que es falso es que yo diga que ese es el todo José Enrique Trinidad. Y eso es lo que se hace con Duarte. Duarte tenía esta posición y entonces dice, todos los dominicanos pensaban igual. Falso. Claro. Por ejemplo, entonces, y todos los que son padres de, ¿cómo se llaman? Los que le llamamos el padre de la patria, pensaban igual. Falso. También. Por ejemplo, cuando uno dice que mi medio familia, Mella y tal, negoció y fue embajador y negoció para ver cómo se hacían las relaciones con España y participó en los procesos también de anexión. Dice, bueno, él siempre luchó por la libertad. Bueno, no, después entonces se dio cuenta que estaban equivocados o los intereses no le funcionaban y se pasó al lado del restaurador y ahí murió. Quiero decir, no todas las personas todo el tiempo siguen. Yo, por ejemplo, de los pocos documentos que tenemos, yo la impresión que yo tengo es una impresión, una pura impresión. Es que Duarte, ya cansado, ya al final de su vida, se desentendió. O sea, optó por vivir en la diáspora, que es lo que el dato está ahí. Y además la cantidad de traiciones que habrá sufrido. Entonces él se cansó y se fue. Porque era una persona. Exactamente, y eso no significa que efectivamente luchó. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra un segmentico de su vida muy cortico y eso se proyecta para atrás, desde que nació y para adelante hasta que se murió. Eso es lo que pasa con las parejas. Y eso es lo que yo llamo el punto final. Imagínate, qué sé yo, Marileido de Paulino. Y entonces entrevista a Marileido de Paulino, a la edad que tú tienes, ¿verdad? No lo diga, no lo diga. No, José Enrique tiene unos años acumulados, ¿no? Claro. Y le entrevista a Marileido de Paulino, dentro de X años, ya una señora con su bastoncito. José Enrique no tiene bastoncito. No, para nada. Y dicen, ¿y usted corre mucho? Dice, sí, yo corro. Y que yo que no, pues ya anda con bastón ya. O sea, dejó de correr, no sé si me explico. Y eso no significa que no fue campeona mundial de 400 metros. Exacto. Pero en este momento no corre. O sea, claro. ¿y cuál es el problema? No corre. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Por ejemplo, lo que hemos venido de una posición más simpatizante con el socialismo, etcétera. Óyeme,
si tú no revisas tu socialismo, tú Claro, eres un obcecado. totalmente. O sea, entonces, ¿qué yo descubrí? Por poner un ejemplo, que la mayoría de estos héroes nuestros se pasaban de bandos políticos y apoyaban y se pasaban de un lado para otro. Discutían, se En incomodaban. mi libro yo encontré la expresión, las peleas entre los que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la historiografía dominicana? Y que lo que yo muestro en mi libro es que la figura de Duarte que nosotros conocemos corresponde al relato del Estado-Nación dominicano. Entonces, la función fundamental es hacernos creer que somos blancos, españoles. Y después que los grandes enemigos nuestros, para siempre, por genética, porque hay un racismo en una el discurso, intención ahí. vuelvo a la intención, es que los grandes enemigos nuestros y de quien debemos eliminarnos son nuestros vecinos. Los haitianos. Y Duarte no era así. Claro que no. Y yo lo muestro en mi libro. Y esa es la intención. Y mi intención es la siguiente. Vuelvo al principio del programa, o sea, ya nos acabaron los minutos. Vuelvo a la cita que hice del Evangelio de San Juan y del discurso de despedida que la vamos a leer en Semana Santa de Jesús con sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Claro. No es que Jesús no curó enfermos, no es que Jesús, ¿cómo se llama? No se enfrentó a la religión establecida. No es que Jesús, en un momento dado, que los evangelios tienen la valentía de decir que Jesús un momento dice, no, solamente diríjanse a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, había un plan pastoral más bien nacionalista. Y de repente Jesús hace una crisis con la famosa escena de la Sirofenicia y dice, no, esto es para todo el mundo. Claro. Y Jesús cambia su estrategia pastoral. Ok, entonces Jesús le dice un momento dado a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Eso ¿Por es qué? así. Porque conviene que usted se haga responsable. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar es ese. No nos conviene, que es la confusión, no nos conviene dejar de hablar de Juan Pablo Duarte. Nos conviene conocer mejor su vida en el contexto completo de su vida. Y así seremos realmente libres. Yo me voy a quedar con esta expresión, la voy a decir, ¿no? Yo creo mucho en esa, que está precisamente en el escudo nuestro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan, sí. Yo pienso en eso. Pablo Mella, autor, sacerdote jesuita, autor de Los espejos de Duarte. Te voy a invitar de nuevo. Ah, sí, me amenazas. Mentira. Señores, halagado. yo tuteo a Pablo porque son muchos años que yo le conozco y tenía esa intención de que viniera precisamente en estos días a conversar sobre su libro. Tony, si nos dejan, el próximo sábado estaremos acá. Duarte, llegó la hora. Duarte, llegó la hora. Cada uno su momento para decir lo que piensa. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto. A cada uno su derecho.